Buenas tardes, estimados alumnos. Este día nos toca abordar la clase de patología del tracto genital femenino, en la cual estaremos hablando sobre las diferentes patologías de vulva, de vagina y cervix uterino. En la segunda parte de la clase abarcaremos lo que son patologías de útero y patologías de ovario. Para comenzar a hablar en sí de las patologías, recordaremos un poco acerca de la embriología. El desarrollo normal sigue una serie de procesos minuciosamente orquestados en los que participan las células germinales primordiales, los conductos de Müller, los conductos de Wolff y el seno urogenital. Las células germinales aparecen en la pared del saco vitelino en la cuarta semana de gestación. En la quinta o sexta semana migran a la cresta urogenital e inducen la proliferación del epitelio mesodérmico que da origen al epitelio y al estroma del ovario. Los conductos de Müller laterales se forman alrededor de la sexta semana de desarrollo mediante la invaginación y fusión del epitelio de revestimiento celómico. Los conductos crecen progresivamente en dirección caudal hacia el interior de la pelvis, donde giran medialmente para fusionarse con el seno urogenital en el tubérculo de Müller. Al seguir creciendo en dirección caudal, estos conductos fusionados entran en contacto con el seno urogenital. Las porciones superiores de los conductos de Müller no fusionadas se convierten en las trompas de Falopio, mientras que la porción inferior unida forma el útero, el cuello uterino y la parte superior de la vagina. El seno urogenital se desarrolla cuando el tabique urorectal divide la cloaca. Acaba formando la parte inferior de la vagina y el vestíbulo de los genitales externos. Los conductos mesonéfricos normalmente involucionan en las mujeres, pero pueden persistir restos en la edad adulta, en forma de inclusiones epiteliales adyacentes a los ovarios, a las trompas de Falopio y al útero. En el cuello y la vagina, estos restos a veces son quísticos y se denominan quistes del conducto de Gardner. El revestimiento epitelial del aparato genital femenino, así como la superficie ovárica, comparten un origen común, el epitelio celómico, lo que explicaría por qué aparecen lesiones benignas y malignas morfológicamente similares en distintas zonas del aparato genital femenino y las superficies peritoneales adyacentes. Infecciones del aparato genital. Muchos tipos de organismos pueden infectar el aparato genital femenino. El virus del papiloma humano, VPH, está implicado en la patogenia del cáncer cervical. Muchas de estas infecciones se transmiten por vía sexual, incluidas la tricomoniasis, gonorrea, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, sífilis, micoplasma, clamidia, virus del herpes simple y virus del papiloma humano. Virus del herpes simple genital. Es frecuente y afecta en orden de frecuencia al cuello uterino, la vagina y la vulva. Los virus del herpes simple son virus de ADN con dos serotipos, virus del herpes simple 1 y virus del herpes simple 2. Alrededor de una tercera parte de las personas recién infectadas no presentan síntomas.
Las lesiones se desarrollan de 3 a 7 días después de la transmisión y a menudo se asocian a síntomas sistémicos tales como fiebre, malestar general, ganglios linfáticos inguinales dolorosos al tacto. Las lesiones iniciales suelen corresponder a pápulas rojas que progresan a vesículas y después a úlceras fusionadas y dolorosas. Las lesiones son fácilmente apreciables en la piel y mucosa de la vulva, mientras que las lesiones cervicales y vaginales se manifiestan por secreción purulenta abundante y dolor pélvico. Las lesiones periuretrales pueden causar dolor al orinar y retención urinaria. Las vesículas y las úlceras contienen múltiples partículas víricas responsables de la elevada tasa de transmisión durante la infección activa. Las lesiones mucosas y cutáneas se curan espontáneamente en 1 a 3 semanas, pero durante la infección aguda el virus migra a los ganglios nerviosos lumbrosacroregionales y establece una infección latente. Por la latencia vírica, las infecciones por virus del herpes simple persisten indefinidamente y cualquier disminución de la función inmunitaria, además del estrés, los traumatismos, la radiación ultravioleta y los cambios hormonales, puede condicionar la reactivación del virus y la recidiva de las lesiones cutáneas y mucosas. Como es de esperar, las recidivas son mucho más frecuentes en personas inmunodeprimidas. En la imagen observamos las alteraciones citopáticas características del virus del herpes simple, que consisten en células escamosas multinucleadas, como podemos ver la célula del centro, que contienen inclusiones víricas con una imagen típica del virus del herpes simple llamada envidrio esmerilado. Cándida. Esta levadura forma parte de la microflora vaginal normal de muchas mujeres y el desarrollo de candidiasis sintomática es típicamente el resultado de una alteración en el ecosistema microbiano vaginal de la paciente. La diabetes mellitus, los antibióticos, la gestación y los trastornos que ocasionen un compromiso de la función de los neutrófilos o linfocitos Th17 provocan una infección fúngica sintomática que se manifiesta por prurito vulvovaginal, eritema, tumefacción y una secreción vaginal de color blanquecina parecida al requesón. La infección grave puede causar úlceras de la mucosa. El diagnóstico se establece encontrando las pseudoesporas o hifas filamentosas de la levadura en preparaciones húmedas con hidróxido de potasio de las secreciones o bien en frotis de Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal. Trichomonas vaginalis es un protozoo ovoide flagelado de gran tamaño transmitido habitualmente por contacto sexual que se desarrolla de 4 días a 4 semanas después. Las pacientes pueden estar asintomáticas o referir secreción vaginal amarillenta y espumosa, molestias vulvovaginales, disuria y dispareunia. La mucosa vaginal y cervical adquiere típicamente un color rojo intenso con dilatación importante de los vasos mucosos cervicales que resultan en la imagen colposcópica característica de cuello de fresa. La Gardnerella vaginalis es un bacilo gram negativo, considerado la causa principal de la vaginosis bacteriana. Las pacientes presentan típicamente una secreción vaginal fluida de color verde grisáceo y maloliente, generalmente con olor a pescado.
La triple toma cérvico-vaginal muestra células escamosas superficiales e intermedias envueltas por cocobacilos. Los cultivos bacterianos revelan Gardnerella vaginalis y otras bacterias como Pectostreptococcus anaerobios y Streptococcus alfa hemolíticos aerobios. En las pacientes gestantes, la vaginosis bacteriana se ha visto implicada en los partos prematuros. El molusco contagioso es una lesión cutánea o mucosa causada por poxvirus. Hay 4 tipos de virus del molusco contagioso que van del 1 al 4. El virus del molusco contagioso 1 es el más prevalente y el virus del molusco contagioso 2 es el que más se transmite por vía sexual. La infección es frecuente en niños de 2 a 12 años de edad y se transmite por contacto directo o artículos compartidos. El molusco puede afectar a cualquier área de la piel, pero es más frecuente en el tronco, en los brazos y en las piernas. En los adultos, la infección es típicamente de transmisión sexual y afecta a los genitales, la parte inferior del abdomen, los glúteos y la porción interna de los muslos. El periodo de incubación promedio es de 6 semanas. El diagnóstico se basa en el aspecto clínico característico de pápulas perladas en forma de cúpula, con el centro hundido. Las pápulas miden alrededor de 1 a 5 milímetros de diámetro y su núcleo serio central contiene células con inclusiones víricas citoplasmáticas. En la imagen A podemos observar una imagen a pequeño aumento de una pápula en forma de cúpula con el centro hundido, y en la imagen B a gran aumento podemos ver las inclusiones víricas intracitoplasmáticas. El ureaplasma, urealyticum y Mycoplasma hominis son responsables de algunos casos de vaginitis y cervicitis. Han sido implicados en corioamnionitis y parto prematuro en mujeres gestantes. La clamidia trachomatis es una infección que se manifiesta fundamentalmente por cervicitis. Sin embargo, en algunas pacientes, la infección asciende al útero y a las trompas de falopio y provoca endometritis y salpingitis. Por este motivo, la clamidia es una de las causas de enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección que comienza en la vulva o vagina y se disemina hacia arriba hasta afectar a la mayoría de las estructuras del sistema genital femenino. Provoca dolor pélvico y anexial, fiebre y secreción vaginal. La Neisseria gonorrea sigue siendo una causa frecuente de enfermedad pélvica inflamatoria. Las infecciones secundarias a abortos espontáneos o inducidos y partos normales o anómalos, llamadas infecciones puerperales, son también causas importantes de enfermedad pélvica inflamatoria. En estas situaciones, las infecciones suelen ser polimicrobianas y pueden deberse a estafilococos, estreptococos, coliformes y Clostridium perfringens. En el caso del gonococo, las alteraciones inflamatorias comienzan a aparecer unos 2 a 7 días después de la inoculación. La infección inicial afecta con más frecuencia a la mucosa intracervical, pero también puede empezar en las glándulas de Bartholin y otras glándulas vestibulares o periuretrales. A partir de estas zonas, los organismos en ocasiones se propagan hacia arriba hasta afectar las trompas de falopio y la región tubo-ovárica. Se cree que las infecciones bacterianas no gonocócicas que siguen a abortos inducidos, dilatación y legrado del útero y otras intervenciones quirúrgicas se propagan al útero
a través de canales linfáticos o venosos, no por las superficies mucosas. Por tanto, estas infecciones tienden a producir más inflamación en las capas profundas de los órganos que las infecciones gonocócicas. En la siguiente imagen podemos observar una salpingitis aguda. En la fotografía A se puede observar la luz dilatada y los pliegues tubáricos edematosos distendidos por infiltrados de células inflamatorias. El centro de la luz tubárica está ocupada por pus, y en la imagen B podemos observar una salpingitis crónica con cicatrización y fusión de los pliegues. Estas cicatrices pueden causar infertilidad o embarazo ectópico tubárico. Las complicaciones de la enfermedad pélvica inflamatoria son peritonitis y bacteremia, que a su vez pueden producir endocarditis, meningitis y artritis supurativa. Entre las secuelas crónicas de la enfermedad pélvica inflamatoria están la infertilidad y la obstrucción tubárica, el embarazo ectópico, el dolor pélvico y la obstrucción intestinal debidas a adherencias entre el intestino y los órganos pélvicos. La infección gonocócica se caracteriza por una inflamación aguda notable de las superficies mucosas afectadas. Los frotis del exudado inflamatorio muestran diplococos gram negativos fagocitados dentro de neutrófilos. No obstante, el diagnóstico definitivo precisa un cultivo o detección del ADN o ARN gonocócico. Si la infección se extiende, el endometrio suele quedar indemne, es decir, no sufre ningún daño por motivos poco claros, pero en las trompas de falopio se produce una salpingitis supurativa aguda. La mucosa tubárica pasa a estar congestionada y con un infiltrado difuso de neutrófilos, células plasmáticas y linfocitos, resultando en lesión epitelial y descamación de los pliegues. La luz de la trompa se llena de un exudado purulento que puede salir por el extremo de las fimbrias. La infección se extendería entonces al ovario, produciéndose una o varios salpingitis. El pus se acumula dentro del ovario y la trompa, formando un acceso tubo ovárico o en la luz tubárica, piosalpins. Con el tiempo es posible que desaparezcan los organismos infecciosos, pero los pliegues tubáricos desprovistos de epitelio se adhieren unos a otros fusionándose lentamente en un proceso reparador cicatricial que forma espacios similares a glándulas y fondos de sacos ciegos, denominados salpingitis crónica. La cicatrización de la luz tubárica y las fimbrias pueden impedir la captación y migración de los ovocitos, provocando infertilidad o embarazo ectópico. También puede desarrollarse un hidrosalpinx como consecuencia de la fusión de las fimbrias y la consiguiente acumulación de secreciones tubáricas y de extensión de la trompa. Los accesos tubo-ováricos son una complicación aguda o crónica asociada a la enfermedad pélvica inflamatoria. Factores de riesgo del acceso tubo-ovárico: enfermedad pélvica inflamatoria, relaciones sexuales sin protección con más de una pareja, sistemas inmunológicos debilitados, tratamientos de infertilidad que involucren la estimulación ovárica, diverticulitis, apendicitis o enfermedad inflamatoria intestinal, y el uso de dispositivo intrauterino. La infección es habitualmente polimicrobiana y está asociada a mujeres jóvenes con vida sexual activa, nulíparas y usuarias de dispositivo intrauterino. El diagnóstico de acceso tubo-ovárico puede ser difícil cuando no existen signos o síntomas asociados a una enfermedad pélvica inflamatoria. Se han descrito casos en los que llegan a simular tumores pélvicos benignos como miomatosis uterina. Las manifestaciones clínicas de un acceso tubo-ovárico son dolor o molestia en abdomen y pelvis, dispareunia, periodos menstruales abundantes, sangrado vaginal entre periodos, secreción vaginal, náuseas o vómitos, dolor en la parte baja de la espalda, fatiga o fiebre. Complicaciones de un acceso tubo-ovárico: rotura del acceso y un shock séptico. Tratamiento con antibiótico-terapia, drenaje e histerectomía. La vulva
está expuesta a secreciones y humedad. Es más susceptible a las infecciones superficiales que la piel de otras zonas. La vulvitis inespecífica es especialmente probable en casos de inmunodepresión. La mayoría de los quistes cutáneos y los tumores de la piel, como el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células basales y el melanoma, también pueden aparecer en la vulva. Quiste de Bartholin es la infección de la glándula de Bartholin que produce una inflamación aguda y en ocasiones produce un absceso. Los quistes del conducto de Bartholin son relativamente frecuentes, aparecen en todas las edades y se deben a la obstrucción del conducto por un proceso inflamatorio. Estos quistes están revestidos actualmente por epitelio de transición o escamoso. Pueden llegar a ser grandes, de 3 a 5 centímetros de diámetro, provocan dolor y molestias locales. Protuberancias sensibles a cada lado de la abertura vaginal, enrojecimiento e hinchazón, dolor al sentarse o al caminar, dispareunia. Los quistes del conducto de Bartholin se extirpan quirúrgicamente o bien se dejan permanentemente abiertos. La marsupialización es un procedimiento quirúrgico que implica la creación de una abertura elíptica a lo largo del quiste para ayudar a que la glándula drene. Se extirpa el absceso. El procedimiento puede realizarse con anestesia local y en algunos casos será necesario la anestesia general. Se puede indicar la extirpación completa de la glándula si los abscesos siguen reapareciendo. Trastornos epiteliales no neoplásicos. La leucoplasia es un término clínico para describir el engrosamiento epitelial en forma de placas, opaco y blanquecino, que puede producir prurito y descamación. La leucoplasia está causada por diferentes trastornos benignos, premalignos o malignos, incluidos dermatosis inflamatorias, como una psoriasis, una dermatitis crónica, líquen escleroso e hiperplasia de células escamosas, neoplasias como neoplasia intraepitelial vulvar, enfermedad de Paget y carcinoma invasivo. El líquen escleroso se presenta en forma de placas o máculas blancas y lisas que con el tiempo pueden aumentar de tamaño y fusionarse, produciendo una superficie que recuerda a la porcelana o al pergamino. Cuando se afecta toda la vulva, los labios se atrofian y se aglutinan y el orificio vaginal se estrecha. Histológicamente, la lesión se caracteriza por un adelgazamiento marcado de la epidermis, degeneración de las células basales y una queratinización excesiva, lo que se conoce como hiperkeratosis, cambios escleróticos de la dermis superficial y un infiltrado en forma de banda en la dermis subyacente. La enfermedad se produce en todos los grupos de edad, pero es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. También se puede encontrar en otras zonas de la piel. Su patogenia es incierta, pero la presencia de linfocitos T activados en el infiltrado inflamatorio subepitelial y la mayor frecuencia de trastornos autoinmunitarios en las mujeres afectadas apuntan a la implicación de una reacción autoinmunitaria. Aunque el líquen escleroso no es por sí mismo una lesión premaligna, las mujeres con líquen escleroso sintomático tienen una probabilidad ligeramente mayor de desarrollar un carcinoma epidermoide vulvar. En la imagen podemos observar en la imagen A un líquen escleroso en la cual la epidermis está muy adelgazada, hay esclerosis en la dermis superficial y células inflamatorias crónicas en la dermis profunda. En la imagen B hay una hiperplasia de células escamosas que muestran engrosamiento a nivel de la epidermis y una hiperkeratosis. La hiperplasia de células escamosas, previamente denominada distrofia hiperplásica o líquen simple crónico, es un trastorno inespecífico
secundario al roce o rascado de la piel para aliviar el prurito. Clínicamente se manifiesta por leucoplasia y el examen histológico revela engrosamiento de la epidermis e hiperkeratosis. En ocasiones hay un infiltrado linfocítico en la dermis. El epitelio hiperplásico puede mostrar actividad mitótica, pero carece de atipia celular. Aunque la hiperplasia de células escamosas no se considera premaligna, en ocasiones está presente en los bordes de cánceres vulvares. Lesiones exofíticas benignas. Las lesiones benignas elevadas o de tipo verrugoso de la vulva pueden estar causadas por infecciones o bien tratarse de trastornos reactivos de etiología desconocida. El condiloma acuminado es una lesión inducida por el virus del papiloma y denominada también verruga genital. El condiloma plano sifilítico son consecuencias de infecciones de transmisión sexual. Los pólipos fibroepiteliales vulvares o acrocordones son similares a estas excrescencias cutáneas que aparecen en otras zonas de la piel. Los papilomas escamosos vulvares son proliferaciones exofíticas benignas recubiertas por epitelio escamoso no queratinizado que aparecen en la superficie de la vulva y pueden ser únicos y múltiples. Se desconoce la etiología de los pólipos fibroepiteliales y los papilomas escamosos. El condiloma acuminado son verrugas genitales benignas causadas por virus del papiloma humano de bajo riesgo oncógeno, principalmente de los tipos 6 y 11. Pueden ser únicos, pero con mayor frecuencia son múltiples y afectan a la región vulvar, perineal y perianal, además de la vagina, y menos probable el cuello del útero. Las lesiones son idénticas a las encontradas en el pene y en la región perianal en los hombres. El estudio histológico muestra un eje central de estroma papilar exofítico y ramificado revestido por un epitelio escamoso engrosado. En la imagen A observamos a pequeño aumento la arquitectura exofítica papilar y en la imagen B a gran aumento observamos el efecto citopático del BPH o atipia coilocítica, caracterizada por núcleos atípicos, hipercromáticos y aumentados de tamaño con halos perinucleares. El epitelio de superficie muestra las alteraciones citopáticas víricas características conocidas como atipia coilocítica, que consisten en aumento del tamaño del núcleo, hipercromasia y un halo citoplásmico perinuclear. Los condilomas acuminados no son lesiones precancerosas. Neoplasia intraepitelial vulvar. El carcinoma de vulva es una neoplasia maligna infrecuente, unas 8 veces menos frecuente que el cáncer cervical, que representa cerca del 3% de todos los cánceres genitales de las mujeres. Aproximadamente 2/3 partes se producen en mujeres mayores de 60 años. El carcinoma epidermoide es el tipo histológico más frecuente de cáncer vulvar. En lo que respecta a la etiología, patogenia y características histológicas, los carcinomas epidermoides vulvares se dividen en dos grupos: carcinoma basaloides y verrugosos relacionados con la infección por BPH de alto riesgo, principalmente el BPH 16, son menos frecuentes y aparecen en edades más jóvenes. Los carcinomas epidermoides queratinizantes no relacionados con la infección por BPH son más frecuentes y aparecen en mujeres de más edad. Los carcinomas basaloides y verrugosos se desarrollan a partir de una lesión in situ precursora denominada neoplasia intraepitelial vulvar clásica. Esta forma aparece principalmente en mujeres de edad fértil y comprende lesiones anteriormente designadas como carcinoma in situ y enfermedad de Bowen. Los factores de riesgo de la neoplasia
intraepitelial vulvar clásica son los mismos que los asociados a las lesiones intraepiteliales escamosas cervicales, primer coito a edad precoz, múltiples parejas sexuales, pareja masculina con múltiples parejas sexuales, ya que ambas están relacionadas con la infección por VPH. La neoplasia intraepitelial vulvar clásica puede ser multicéntrica y el 10 al 30% de las pacientes también presentan lesiones vaginales o cervicales relacionadas con el virus del papiloma humano. Se ha descrito la regresión espontánea de la neoplasia intraepitelial vulvar clásica, habitualmente en mujeres de menor edad. El riesgo de progresión a carcinoma invasivo es más alto en mujeres mayores de 45 años y en las inmunodeprimidas. La edad de máxima incidencia de cáncer de vulva basaloide y verrugoso se sitúa en la sexta década de la vida. El carcinoma epidermoide queratinizante es más frecuente en mujeres con líquen escleroso o hiperplasia de células escamosas de larga evolución y no está relacionada con el virus del papiloma humano. La incidencia máxima se da en la octava década. Surge sobre una lesión precursora denominada neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada o neoplasia intraepitelial vulvar simple. Se ha propuesto que la irritación epitelial crónica del líquen escleroso o la hiperplasia de células escamosas podría contribuir a una evolución gradual al fenotipo maligno, presumiblemente por la adquisición de mutaciones impulsoras en oncógenes y supresores de tumores. En consonancia con esta idea, algunos investigadores han descrito una frecuencia elevada de mutaciones de TP53 en la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. En la imagen podemos observar las variantes de la neoplasia intraepitelial vulvar. En la imagen A, una neoplasia intraepitelial vulvar clásica con aumento del tamaño nuclear, hipercromasia y células basaloides inmaduras pequeñas que se extienden hasta la superficie epitelial. Y en la imagen B, un carcinoma basaloide de la vulva compuesto por células inmaduras y pequeñas. Este tumor invasivo tiene un área de necrosis central. En la imagen podemos observar la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, con maduración de las capas superficiales, hiperkeratosis y atipia de células basales. Se trata de una lesión in situ en la cual no hay invasión. En la imagen B podemos observar un carcinoma epidermoide queratinizante y bien diferenciado de la vulva. La neoplasia intraepitelial vulvar clásica se manifiesta por una lesión blanca definida o bien una lesión pigmentada ligeramente elevada. Microscópicamente está caracterizada por engrosamiento epidérmico, atipia nuclear, aumento de mitosis y ausencia de maduración celular, características análogas a las observadas en las lesiones intraepiteliales escamosas cervicales. Los carcinomas invasivos originados sobre una neoplasia intraepitelial vulvar clásica pueden ser exofíticos o indurados con una úlcera central. En el estudio histológico, el carcinoma basaloide está compuesto por nidos y cordones de células pequeñas densamente empaquetadas que carecen de maduración y recuerdan a la capa basal del epitelio normal. El tumor puede contener focos de necrosis central. Por el contrario, el carcinoma verrugoso se caracteriza por una arquitectura exofítica papilar y atipia coilocítica prominente. La neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada
está marcada por una atipia notable de la capa basal del epitelio escamoso y diferenciación de aspecto normal de las capas más superficiales. Los carcinomas epidermoides queratinizantes infiltrantes que aparecen sobre una neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada contienen nidos y láminas de epitelio escamoso maligno con perlas de queratina centrales y prominentes. El riesgo de desarrollar cáncer sobre una neoplasia intraepitelial vulvar depende de la duración y la extensión de la enfermedad, así como del estado inmunitario de la paciente. Los carcinomas invasivos asociados al líquen escleroso, la hiperplasia de células escamosas y la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada pueden aparecer de forma insidiosa y calificarse erróneamente como dermatitis o leucoplasia durante largos periodos. Una vez que se desarrolla un cáncer invasivo, el riesgo de metástasis está ligado al tamaño del tumor, a la profundidad de la invasión y a la afectación de vasos linfáticos. La diseminación inicial se produce hacia los ganglios inguinales, pélvicos, ilíacos y periaórticos. En último término, puede producirse una diseminación linfohematógena a pulmones, hígado y otros órganos internos. Las pacientes con lesiones menores de 2 centímetros de diámetro tienen una supervivencia a los 5 años del 90% con tratamiento mediante vulvectomía y linfadenectomía. Sin embargo, las lesiones de mayor tamaño con afectación de ganglios linfáticos tienen mal pronóstico. Al igual que la mama, la vulva contiene glándulas sudoríparas apócrinas modificadas. Presumiblemente por estas características mamarias, la vulva puede afectarse por dos tumores que tienen su contrapartida en la mama, en concreto el hidroadenoma papilar y la enfermedad de Paget extramamaria. El hidroadenoma papilar se manifiesta en forma de nódulo muy bien delimitado, con más frecuencia en los labios mayores o los pliegues interlabiales y puede confundirse clínicamente con un carcinoma por su tendencia a ulcerarse. Su aspecto histológico es idéntico al del papiloma intraductal de la mama y consiste en proyecciones papilares recubiertas por dos capas de células, una capa superior de células secretoras cilíndricas por encima de una capa más profunda de células mioepiteliales aplanadas. En la imagen observamos el hidroadenoma papilar de la vulva, un tumor bien delimitado compuesto por proyecciones papilares benignas revestidas por epitelio cilíndrico secretor y células mioepiteliales subyacentes. Estos elementos mioepiteliales son característicos de las glándulas sudoríparas y los tumores de glándulas sudoríparas. Enfermedad de Paget extramamaria. Esta lesión de la vulva, infrecuente e interesante, recuerda en cuanto a sus manifestaciones a la enfermedad de Paget de la mama. En la vulva se presenta en forma de área pruriginosa, roja, costrosa y geográfica, habitualmente en los labios mayores. A diferencia de la enfermedad de Paget del pezón, en la que el 100% de las pacientes tienen un carcinoma ductal de mama subyacente, el Paget vulvar típicamente no está asociado con cáncer y se limita a la epidermis de la piel de la vulva. El tratamiento consiste en una resección local amplia. Las células de Paget se extienden lateralmente dentro de la epidermis y pueden estar presentes más allá de los bordes de la lesión visible macroscópicamente. Por tanto, es posible que no se extirpen todas las células tumorales y que la lesión recidive. La enfermedad de Paget intraepidérmica puede persistir durante muchos años o incluso décadas sin invasión ni metástasis. En los pocos casos con invasión el pronóstico es malo. La enfermedad de Paget consiste en una proliferación
intraepitelial definida de células malignas. Las células de Payet son más grandes que los queratinocitos que las rodean y aparecen de una en una o en pequeños cúmulos dentro de la epidermis. Las células tienen un citoplasma claro que contiene mucopolisacáridos y se tiñen con ácido periódico de Schiff, azul al ciano o muscarmina. Además, las células expresan citoqueratina. La ultraestructura de las células de Payet muestra diferenciación apócrina, écrina y de queratinocitos y presumiblemente se origina a partir de células multipotentes presentes en los conductos glandulares similares a los mamarios de la piel vulvar. En la imagen observamos la epidermis que está infiltrada por células grandes de citoplasma rosa claro que se extienden a lo largo de la porción basal del epitelio epidermoide. Hay inflamación en la dermis subyacente. En la imagen B observamos una inmunotinción para queratina 7 que destaca las células de Payet intraepidérmicas. La vagina es una parte del aparato genital femenino notablemente libre de enfermedades primarias. En la mujer adulta, la inflamación a menudo afecta a la vulva y las estructuras perivulvares y se extiende al cuello uterino sin afectación importante de la vagina. Las lesiones primarias son infrecuentes, la más grave es el carcinoma epidermoide vaginal. Anomalías del desarrollo. La vagina tabicada o doble es una anomalía infrecuente debido a la ausencia de fusión de un conducto de Müller y se acompaña de un útero doble. Los quistes del conducto de Gardner son lesiones relativamente frecuentes encontradas en las paredes laterales de la vagina, derivan de restos del conducto de Wolff. Se trata de quistes de 1 a 2 centímetros llenos de líquido y localizados en la submucosa. Otros quistes, incluidos los mucosos que aparecen en la parte proximal, derivan del epitelio de Müller. En la vagina puede aparecer otra lesión de origen en el conducto de Müller, la endometriosis, que clínicamente puede confundirse con una neoplasia. La mayoría de tumores premalignos de la vagina aparecen en mujeres de edad fértil y comprenden tumores estromales, leiomiomas y hemangiomas. El tumor maligno que con más frecuencia afecta a la vagina es el carcinoma que se extiende desde el cuello uterino, seguido del carcinoma epidermoide primario de vagina. En las lactantes se puede desarrollar una neoplasia maligna exclusiva y muy infrecuente, el radiomiosarcoma embrionario. Casi todos los carcinomas primarios de la vagina son carcinomas epidermoides asociados a virus del papiloma humano de alto riesgo. Se trata de un cáncer absolutamente excepcional, cerca de 0.6 por 100.000 mujeres al año, que representa aproximadamente el 1% de todas las neoplasias malignas del aparato genital femenino. El factor de riesgo mayor es un carcinoma previo del cuello uterino o la vulva. El 1 a 2% de las mujeres con carcinoma cervical invasivo desarrollan un carcinoma epidermoide vaginal. Este se origina sobre una lesión premaligna, la neoplasia intraepitelial vaginal, análoga a las lesiones intraepiteliales escamosas cervicales. Con más frecuencia, el tumor invasivo afecta a la parte superior de la vagina, especialmente la pared posterior en la unión con el ectocervix. Las lesiones de los 2/3 inferiores de la vagina metastatizan a los ganglios inguinales, mientras que las de la parte superior tienden a diseminarse a los ganglios ilíacos regionales. El radiomiosarcoma embrionario, también llamado sarcoma botrioideo, este tumor vaginal infrecuente
compuesto por radiomioblastos embrionarios malignos, aparece con más frecuencia en lactantes y niñas menores de 5 años. Estos tumores suelen crecer en forma de masas polipoideas redondeadas y voluminosas que tienen el aspecto y la consistencia de racimos de uvas. Las células tumorales son pequeñas, tienen núcleos ovales con unas discretas protrusiones de citoplasma en un extremo que les confiere un aspecto de raqueta de tenis. Rara vez en el citoplasma se observan estriaciones. Por debajo del epitelio vaginal, las células tumorales son muy abundantes en una capa denominada cambial, pero en las regiones profundas se sitúan en un estroma fibro, mixomatoso, laxo y edematoso que puede contener muchas células inflamatorias. Estas lesiones pueden confundirse con pólipos inflamatorios benignos. Los tumores tienden a invadir localmente y causar la muerte por penetración a la cavidad peritoneal o por obstrucción de las vías urinarias. La cirugía conservadora unida a quimioterapia ofrece los mejores resultados, especialmente en casos diagnosticados de forma precoz. En la imagen observamos un sarcoma botrioideo vaginal en forma de masa polipoidea que protruye al exterior de la vagina. Anatómicamente, el cuello uterino está compuesto por la porción vaginal externa y el conducto endocervical. El ectocervix es visible en la exploración vaginal y está recubierto por un epitelio escamoso maduro que se continúa con la pared vaginal. El epitelio escamoso converge centralmente en una pequeña apertura, el orificio externo, que conduce al conducto endocervical. El endocervix está revestido por epitelio cilíndrico secretor de moco. El punto donde el epitelio escamoso se une con el epitelio cilíndrico es la unión escamocilíndrica. La posición de la unión es variable y cambia con la edad y las influencias hormonales, pero por lo general con el tiempo se desplaza hacia arriba al conducto endocervical. La sustitución del epitelio glandular por epitelio escamoso es un proceso denominado metaplasia escamosa. El área del cuello uterino donde el epitelio cilíndrico se superpone al escamoso se llama zona de transformación. El entorno epitelial exclusivo del cuello uterino hace que sea muy susceptible a la infección por virus del papiloma humano, principal causa de cáncer cervical. Las células epiteliales inmaduras con metaplasia escamosa de la zona de transformación son las más susceptibles a esta infección y como resultado es aquí donde se desarrollan las lesiones precursoras y los cánceres cervicales. En la imagen se observa la unión escamocilíndrica que nos muestra el epitelio epidermoide maduro con glucógeno, células metaplásicas escamosas inmaduras y epitelio glandular cilíndrico endocervical. En la menarquia, los estrógenos producidos por el ovario estimulan la maduración de la mucosa escamosa cervical y vaginal y la formación de vacuolas de glucógeno intracelular en las células escamosas. Como estas células se desprenden, el glucógeno constituye un sustrato para distintos aerobios y anaerobios vaginales endógenos, especialmente lactobacilos, que son la especie microbiana dominante en la vagina sana. Los lactobacilos producen ácido láctico, que mantiene el pH vaginal por debajo de 4.5, suprimiendo así el crecimiento de otros organismos saprófitos y patógenos. Además, con un pH bajo, los lactobacilos producen peróxido de hidrógeno que es tóxico para las bacterias. Si el pH se alcaliniza debido a hemorragias, coito
o duchas vaginales disminuye la producción de peróxido de hidrógeno por los lactobacilos. Los antibióticos que suprimen los lactobacilos también causan un aumento del pH. El ambiente vaginal alterado promueve el crecimiento excesivo de otros microorganismos que pueden ocasionar una cervicitis o una vaginitis. En prácticamente todas las mujeres es posible encontrar cierto grado de inflamación cervical y por lo general apenas tiene consecuencias clínicas. Sin embargo, las infecciones por gonococos, clamidias, micoplasmas y virus del herpes simple pueden producir una cervicitis aguda o crónica significativa y es importante identificarlas debido a su asociación con enfermedades del aparato genital, complicaciones en la gestación y transmisión sexual. La inflamación cervical importante produce cambios reactivos y reparativos en el epitelio y la descamación de células escamosas de aspecto atípico, por lo que puede causar resultados anómalos en la citología cérvico-vaginal. Pólipos endocervicales son lesiones exofíticas benignas y frecuentes originadas en el conducto endocervical. Abarcan desde protrusiones pequeñas y sésiles hasta grandes masas polipoideas que protruyen a través del orificio cervical. Histológicamente están compuestos por un estroma fibromixomatoso laxo revestido por glándulas endocervicales secretoras de moco, a menudo acompañadas de inflamación. Estos pueden causar manchado o hemorragia vaginal irregular que hacen sospechar lesiones más graves. El legrado simple o la resección quirúrgica son curativos. En la imagen observamos un pólipo endocervical compuesto por un estroma fibroso denso revestido por un epitelio cilíndrico endocervical. En todo el mundo, el carcinoma cervical es el tercer cáncer más frecuente entre las mujeres, con 530.000 casos nuevos estimados en el 2008, de los que más de la mitad son mortales. Ninguna forma de cáncer ilustra mejor los notables beneficios de la detección sistemática eficaz, diagnóstico precoz y tratamiento curativo que el cáncer de cuello uterino. Gran parte del mérito de estas mejoras espectaculares se debe a la eficacia de la citología cérvico-vaginal para detectar las lesiones precursoras cervicales, algunas de las cuales habrían progresado a cáncer de no tratarse. Además, esta prueba también puede detectar cánceres de estadio bajo curables en su mayoría. La accesibilidad del cuello uterino a la citología cérvico-vaginal y el examen visual, así como la progresión lenta de lesiones precursoras a carcinoma invasivo, deja mucho tiempo para la detección sistemática, el diagnóstico y el tratamiento preventivo. Los virus del papiloma humano de alto riesgo son el factor más importante en el desarrollo del cáncer cervical. Los virus del papiloma humano son virus de ADN cuyos tipos se establecen según la secuencia de ADN y se clasifican en alto y bajo riesgo oncógeno. Hay 15 virus del papiloma humano de alto riesgo identificados actualmente, pero el VPH16 es el responsable de casi el 60% de los casos de cáncer cervical y el VPH18 causa otro 10%. Los demás tipos de VPH contribuyen individualmente a menos del 5% de los casos. Los VPH de alto riesgo también están implicados en la aparición de carcinomas epidermoides de muchas otras zonas, incluidos la vagina, la vulva,
el pene, el ano, las amígdalas y otras áreas orofaringeas. Las infecciones genitales por VPH son extremadamente frecuentes. La mayoría son asintomáticas, no causan alteraciones tisulares y por tanto no se detectan en la citología cérvico-vaginal. La prevalencia de VPH en los frotis cervicales de mujeres con un resultado citológico normal alcanza su máximo entre los 20 y los 24 años de edad, relación asociada con el inicio de la actividad sexual, mientras que el descenso posterior de la prevalencia refleja la adquisición de inmunidad y la permanencia en relaciones monógamas con la edad. La mayoría de las infecciones por VPH son transitorias y el sistema inmunitario los erradica en unos meses. El 50% de las infecciones por VPH son eliminadas en 8 meses y el 90% están erradicadas en 2 años. La duración de la infección está relacionada con el tipo de VPH. En promedio, las infecciones de VPH de alto riesgo son más prolongadas que las infecciones por VPH de bajo riesgo oncógeno. La infección persistente aumenta el riesgo de desarrollar una lesión precursora cervical y posteriormente un carcinoma. Los VPH infectan las células basales inmaduras del epitelio escamoso en áreas de pérdida epitelial o células escamosas metaplásicas inmaduras presentes en la unión escamocilíndrica. El VPH no puede infectar las células escamosas maduras superficiales que recubren el ectocervix, la vagina y la vulva. El establecimiento de la infección por virus del papiloma humano en esas zonas requiere un daño del epitelio superficial que permita al virus acceder a las células inmaduras de la capa basal del epitelio. El cuello uterino, con sus áreas relativamente grandes de epitelio metaplásico escamoso e inmaduro, resulta especialmente vulnerable a la infección por VPH. En contraste con la piel y la mucosa vulvar, por ejemplo, recubiertas por células escamosas maduras, esta diferencia en la susceptibilidad epitelial a la infección por VPH es la responsable del amplio intervalo de incidencias de cánceres relacionados con el VPH en distintas zonas y explica la elevada frecuencia de cáncer cervical en las mujeres y cáncer anal en hombres homosexuales, y la frecuencia relativamente baja de cáncer de vulva y pene. La capacidad del VPH de actuar como carcinógeno depende de las proteínas víricas E6 y E7 que interfieren en la actividad de proteínas supresoras de tumores que regulan el crecimiento y la supervivencia celulares. Aunque el VPH infecta células escamosas inmaduras, la replicación viral tiene lugar en células escamosas en maduración. Otro factor que contribuye a la transformación maligna causada por VPH es el estado físico del virus. Aunque se ha demostrado sin lugar a dudas que el VPH es una causa frecuente de cáncer cervical, no es suficiente para causar cáncer. Esta conclusión está respaldada por el hecho de que en un elevado porcentaje de mujeres jóvenes se infecta con uno o más tipos de VPH durante sus años fértiles, pero unas pocas desarrollan cáncer. La exposición a cocarcinógenos y el estado inmunitario del anfitrión influyen sobre la resolución o la persistencia de la infección por VPH y la progresión final a cáncer. En la imagen tenemos los sistemas de clasificación de las lesiones precursoras cervicales escamosas, desde displasia leve hasta carcinoma in situ.
Las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado se asocian a una infección por VPH productiva. En ellas se encuentra un nivel elevado de replicación vírica y solo alteraciones leves en el crecimiento de las células anfitrión. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado no progresan directamente a carcinoma invasivo, solo un pequeño porcentaje de ellos progresan a lesión intraepitelial de alto grado. Por estos motivos, las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado no se tratan como lesiones premalignas. En las lesiones intraepiteliales de alto grado, sin embargo, el VPH provoca una falta de regulación progresiva del ciclo celular que se traduce en proliferación epitelial, reducción o detención de la maduración epitelial y menor tasa de replicación vírica que en las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado. Las alteraciones del ciclo celular en las lesiones intraepiteliales de alto grado pueden llegar a ser irreversibles y causar un fenotipo maligno plenamente transformado, y por este motivo todas las lesiones intraepiteliales de alto grado son consideradas de alto riesgo de progresión a carcinoma. Las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado son 10 veces más frecuentes que las lesiones intraepiteliales de alto grado. El diagnóstico de lesiones intraepiteliales escamosas se basa en la identificación de atipia nuclear caracterizada por aumento de tamaño del núcleo, hipercromasia nuclear, que es una visión oscura del mismo, gránulos de cromatina groseros y variación del tamaño y la forma del núcleo. Las alteraciones nucleares con un halo perinuclear asociado se denominan atipia coilocítica. La clasificación de las lesiones intraepiteliales escamosas en escasa o gran malignidad se basa en la expansión de la capa de células inmaduras desde su posición basal normal. Si las células escamosas inmaduras están confinadas al tercio inferior del epitelio, la lesión se clasifica como lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Si se afectan los 2/3 superiores del espesor del epitelio, serán lesiones intraepiteliales de alto grado. Las características histológicas de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado se correlacionan con la replicación del VPH y las alteraciones en el crecimiento y la expresión génica de las células anfitrión. En la imagen observamos el espectro de la neoplasia intraepitelial cervical. Observamos un epitelio escamoso normal de referencia, una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado con atipia coiloicítica, una lesión intraepitelial de alto grado con atipia progresiva y expansión de las células basales inmaduras por encima del tercio inferior del espesor del epitelio, una lesión intraepitelial de alto grado con atipia difusa, pérdida de maduración y expansión de las células basales inmaduras hasta la superficie epitelial. Las cargas víricas más elevadas se encuentran en los queratinocitos en maduración de la mitad superior del epitelio. Las proteínas del virus del papiloma humano E6 y E7 impiden la detención del ciclo celular. Como resultado, las células de la porción superior del epitelio expresan marcadores correspondientes a células en división activas como la Ki67, que normalmente están limitados a la capa basal del epitelio. La regulación alterada del crecimiento también provoca la expresión excesiva de P16,
un inhibidor de cinasa dependiente de ciclina. Las tinciones para Ki67 y P16 muestran una gran correlación con la infección por VPH y son útiles para confirmar el diagnóstico en caso de lesión intraepitelial escamosa dudosa. En la imagen A observamos una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. La tinción con hematoxilina y eosina habitual muestra coilocitosis marcada, apreciable en forma de halos perinucleares en las células suprabasales. En la imagen B podemos observar la prueba de hibridación in situ para el ADN de VPH. Los gránulos oscuros representan ADN de VPH que es típicamente más abundante a nivel de los coilocitos. En la imagen C, la positividad difusa para el marcador de proliferación K167 que ilustra la expansión anómala de las células proliferantes desde la localización basal normal a las capas superficiales del epitelio, y en la imagen D, la regulación al alza del inhibidor de la cinasa dependiente de ciclina P16, que se observa en color marrón, caracteriza las infecciones por VPH de alto riesgo. Más del 80% de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y el 100% de las lesiones intraepiteliales de alto grado se asocian a los VPH de alto riesgo. El VPH16 es el subtipo más frecuente en ambas categorías. La mayoría de las lesiones intraepiteliales de alto grado se desarrollan a partir de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado previas. Cerca del 20% de los casos de lesiones intraepiteliales de alto grado aparecen de nuevo, independientemente de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado previas. Las tasas de progresión no son en absoluto uniformes y aunque el tipo de VPH, especialmente VPH16, se asocia con un riesgo mayor, es difícil predecir el pronóstico en una paciente determinada. Estos hallazgos subrayan el hecho de que el riesgo de desarrollar lesiones precursoras y cáncer depende solo en parte del tipo de VPH. La progresión a carcinoma invasivo de producirse tarda desde unos pocos años a más de una década. En la imagen observamos las tasas de resolución y progresión de las lesiones intraepiteliales escamosas a los 2 años de seguimiento. El promedio de edad de las pacientes con carcinoma cervical invasivo es de 45 años. El carcinoma epidermoide es el subtipo histológico más frecuente, responsable de cerca del 80% de los casos. El segundo tipo tumoral en frecuencia es el adenocarcinoma, que constituye aproximadamente el 15% de los casos de cáncer cervical y se desarrolla a partir de una lesión precursora denominada adenocarcinoma in situ. Los carcinomas adenoescamosos y neuroendocrinos son tumores cervicales infrecuentes que constituyen el 5% restante de casos. Todos los tipos tumorales mencionados están causados por VPH de alto riesgo. El tiempo de progresión de los carcinomas adenoescamosos y neuroendocrinos in situ a invasivos es menor que el del carcinoma epidermoide, y las pacientes con estos tumores son diagnosticadas con frecuencia cuando la enfermedad está ya avanzada y su pronóstico no es tan bueno. El carcinoma cervical invasivo
puede presentarse en forma de masas fungosas o infiltrantes. El carcinoma epidermoide está compuesto por nidos y lengüetas de epitelio escamoso maligno, queratinizante o no, que invaden el estroma cervical subyacente. El adenocarcinoma se caracteriza por la proliferación del epitelio glandular compuesta por células endocervicales malignas con grandes núcleos hipercromáticos y citoplasma relativamente vacío de mucina, lo que condiciona una coloración oscura de las glándulas. A diferencia del epitelio endocervical normal, el carcinoma adenoescamoso está compuesto por epitelios malignos glandular y escamoso entremezclados. El carcinoma neuroendocrino cervical presenta una imagen similar a la del carcinoma de células pequeñas de pulmón, pero se diferencia en que es positivo para VPH de alto riesgo. En la imagen observamos un carcinoma epidermoide del cuello uterino. En la imagen A, un carcinoma epidermoide microinvasivo con nidos invasivos que atraviesan la membrana basal de una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Y en la imagen B, un carcinoma epidermoide invasivo. En la imagen podemos observar un adenocarcinoma del cuello uterino. En la imagen A, un adenocarcinoma in situ que muestra glándulas oscuras adyacentes a glándulas endocervicales claras normales. Y en la imagen B, un adenocarcinoma invasivo. El carcinoma cervical avanzado se disemina mediante extensión directa a los tejidos contiguos, incluidos partes blandas paracervicales, la vejiga, los uréteres, el recto y la vagina. La invasión linfovascular se sigue de metástasis en ganglios linfáticos locales y alejados. También pueden encontrarse metástasis a distancia en el hígado, en los pulmones, en la médula ósea y en otros órganos. Los estadios del cáncer cervical son los siguientes: estadio 0, carcinoma in situ; estadio 1, carcinoma limitado al cuello uterino; estadio 1A, carcinoma preclínico, es decir, solo diagnosticado con el microscopio. 1A1, invasión estromal de 3 milímetros como máximo de profundidad y 7 milímetros de extensión. 1A2, profundidad máxima de la invasión del estroma, más de 3 milímetros y menos de 5 milímetros. Medidos desde la base del epitelio, invasión horizontal no superior a 7 milímetros. 1B, carcinoma invasivo, histológicamente limitado al cuello uterino y mayor que el estadio 1-2A. Estadio 2, el carcinoma se extiende más allá del cuello uterino, pero no alcanza la pared pélvica. El carcinoma afecta la vagina, pero no a su tercio inferior. Estadio 3, el carcinoma se ha extendido a la pared pélvica. En el tracto rectal no hay un espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared pélvica. El tumor afecta al tercio inferior de la vagina. Estadio 4, el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o afecta a la mucosa de vejiga o recto. Este estadio también comprende los cánceres con metástasis. Más de la mitad de los cánceres invasivos se detectan en mujeres que no participaron en las pruebas de detección sistemáticas regulares. Aunque los cánceres invasivos precoces del cuello uterino pueden tratarse exclusivamente mediante una conización cervical, la mayoría de los cánceres invasivos se tratan mediante histerectomía con disección de ganglios linfáticos y en las lesiones avanzadas, radioterapia y quimioterapia.
El pronóstico y la supervivencia en los carcinomas invasivos dependen del estadio del cáncer y hasta cierto punto del subtipo histológico. Los tumores neuroendocrinos de células pequeñas tienen muy mal pronóstico. Con los tratamientos actuales, la supervivencia a los 5 años es del 100% para los carcinomas microinvasivos y menos del 50% en los tumores que se extienden más allá de la pelvis. La mayoría de las pacientes con un cáncer cervical avanzado fallecen por las consecuencias de la invasión local más que por las metástasis. La detección del cáncer cervical mediante la citología cérvico-vaginal ha reducido significativamente su mortalidad. El motivo subyacente a la gran eficacia de la detección sistemática citológica a la hora de prevenir el cáncer cervical es que la mayoría de los tumores surgen a partir de lesiones precursoras a lo largo de los años. De estas lesiones se desprenden células anómalas que pueden detectarse en el examen citológico. Procedimiento para la toma del examen citológico. Con una espátula o un cepillo se raspa delicadamente y circunferencialmente la zona de transformación del cuello uterino y las células se extienden o se dejan caer girándolas sobre un portaobjeto. Tras su fijación y la tinción, los frotis se estudian al microscopio. Las recomendaciones sobre la frecuencia de toma de citología cérvico-vaginal varían, pero por lo general la primera prueba debería realizarse a los 21 años o en los 3 años posteriores al inicio de la actividad sexual y posteriormente cada 3 años. Después de los 30 años, las mujeres que han tenido resultados normales en la citología y son negativas para VPH pueden realizarse la prueba cada 5 años. En aquellas con una citología normal pero positivas para ADN de VPH de alto riesgo, hay que repetir la citología cervical cada 6 a 12 meses. Cuando el resultado de la citología cérvico-vaginal es anómalo, se realiza un examen colposcópico del cuello uterino y la vagina para identificar la lesión. La mucosa se observa con una lupa tras la aplicación de ácido acético que resalta el epitelio anómalo en forma de puntos blancos. Se toman biopsias de las áreas de aspecto anómalo. Las mujeres con lesión escamosa intraepitelial de bajo grado confirmada por biopsia se monitorizan de forma conservadora. Algunos ginecólogos realizan una ablación local de las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, especialmente si hay dudas sobre la fiabilidad del seguimiento de la paciente. Las lesiones intraepiteliales de alto grado se tratan mediante una conización cervical. En la imagen A se observan células escamosas superficiales normales descamadas. En la imagen B podemos observar una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado con los clásicos coelocitos. En la imagen C podemos observar una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Y en la imagen D podemos observar la reducción del citoplasma y el aumento de la relación núcleo-citoplasma que se producen a medida que aumenta la malignidad de la lesión.